Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle al Señor que nos ilumine en esta noche, que nos dé siempre su gracia para que todo lo que podamos meditar en la presencia del Señor nos sirva para nuestro camino espiritual y para nuestro crecimiento en la fe. Comencemos por invocar la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea Él el que nos inspire, ilumine y disponga mente y corazón para acoger. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, hoy he querido compartir con ustedes una catequesis muy especial porque es la autopresentación que Jesús mismo hace. Cuando nosotros leemos el Evangelio, pues tenemos el primer acercamiento con el Señor. Y cuando leemos particularmente el Evangelio de San Juan, pues ahí vemos cómo el Señor mismo se nos presenta por medio de unas expresiones que escuchamos en 7 veces de parte de Jesús. Y dice, yo soy. En griego sería ego eimi, yo soy. Y Jesús presenta, a partir de esos yo soy, presenta toda la realidad de lo que Él es y obviamente de la tarea que Él tiene en medio de nosotros. Primero dice, yo soy el pan de vida. Luego dice, yo soy la luz del mundo. Luego dice, yo soy la puerta de las ovejas. Luego dice, yo soy el buen pastor. Luego dice, yo soy la resurrección y la vida. Luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a hablar de cada una de estas afirmaciones. Los que tengan la Sagrada Escritura, pues la pueden abrir. Estamos siempre en el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Juan nos va a mostrar cada una de estas afirmaciones. Empecemos por la primera, cuando Jesús se manifiesta como el pan de vida. La encontramos nosotros en el capítulo 6, de San Juan. Y ahí vemos que hay todo un largo discurso acerca de lo que significa para Jesús ser el pan de vida. La primera de las cosas que nosotros encontramos cuando Jesús se está presentando es que está utilizando una figura muy especial. Está utilizando la figura del pan. Eso es lo primero. Él se presenta como una figura convencional, necesaria para la vida de cada uno de nosotros. Acuérdense ustedes cuando está Jesús recién bautizado y va al desierto, en el desierto, después de 40 días de ayuno, es tentado por el diablo. Y una de las tentaciones que el diablo le hace es, convierta esas piedras en panes. ¿Qué se va a poner usted a explicarle a los humanos en qué consiste la vida eterna? ¿No? Satisfaga las necesidades básicas del hombre y eso va a ser suficiente. Y Jesús le advierte, no solo del pan vive el hombre. Y más adelante tiene afirmaciones como todo lo que va al vientre termina en el excusado. Como quien dice, no perdamos el norte de la vida. No significa que el Señor no se preocupe de nuestras necesidades. En honor a la verdad, el hombre se preocupa, Cristo se preocupa por el ser humano que tiene necesidades. Y hoy vemos de modo particular como en 2 episodios el Evangelio nos relata multiplicaciones de panes cuando la gente tiene hambre. Pero Jesús quiere llevarnos a lo largo de esta figura a lo que es más esencial. Y por eso no solamente habla del pan, sino que nos habla del pan de vida. Y encontramos ese pan de vida de Jesús en 2 realidades. Primera, en el pan de la palabra. Y segunda, en el pan de la Eucaristía. En el pan de la palabra
nosotros nos alimentamos de la palabra, porque San Pablo advierte, es que la fe entra por el oído, por la tontería de la predicación. Y si miramos la obra toda de Jesús, consiste en un alimentarnos permanentemente de aquello que Él nos quiere revelar, demostrarnos el camino al cielo. Todo lo que Él está haciendo es un anuncio para que nosotros caigamos en cuenta de lo que tenemos que hacer y dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para hacerlo. Cada que leo la palabra, medito en ella, profundizo en ella, me estoy alimentando de. Dense cuenta cómo la palabra nos alimenta, incluso hasta la palabra humana. La palabra humana, cuando alguien viene y me encuentra decaído y me da ánimo y me dice que fortaleza, que está conmigo, no sé qué, eso me levanta. Ahora, si esa es la palabra humana, ¿cómo no vamos a pensar nosotros en la palabra divina? Entonces, ese primer elemento es clave. El pan que Dios me da por medio de la palabra. Y el segundo elemento es Cristo mismo que se queda en el pan. Y encontramos nosotros el elemento clave de la Eucaristía. Él es el pan de vida. Y lo muestra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, como su cuerpo. Y por eso advierte en el Evangelio de Juan en ese capítulo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene nada que ver conmigo. Tanto que muchos se van porque no lo están entendiendo. ¿Qué dirían? Este señor de qué está hablando, para nosotros ya no es tan difícil ese capítulo 6 de Juan porque reconocemos la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero piensen ustedes, los que estaban escuchando en ese momento, lo normal era que no le entendieran. Pero Jesús no se va y les cambia el discurso, al contrario, mira a sus apóstoles y les dice, ustedes también se van a ir. Y ahí aparece el apóstol San Pedro con una afirmación muy bonita y muy significativa, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De hecho, yo en el cáliz de ordenación, en la parte de abajo, que escribimos alguna cosa, además del nombre de nosotros, yo tengo escrito esa frase. Domine ad quem ibimus verba vitae aeternae habes. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada que levanto el cáliz en la consagración, estoy leyendo eso, haciéndolo oración. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y entonces en la Eucaristía encontramos el pan de salvación, pan de ángeles, como lo va a llamar San Buenaventura. Es un banquete sagrado del cual nos alimentamos de Cristo. El alma se nos llena de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria, dice San Buenaventura. Entonces encontramos que en la palabra y en la Eucaristía estamos fortaleciéndonos para la vida. El Señor sabe que en este caminar de vida cristiana nosotros necesitamos fortaleza, como cuando usted va a salir a dar una larga caminada de toda una mañana, si no desayuna y no lleva provisiones para el camino, lo normal es que la caminada, en vez de hacerle bien, le haga mucho mal, porque usted se desvanece, su cuerpo necesita de ese pan. Ahora, si eso es lo físico, ¿cómo no vamos a pensar precisamente nosotros en lo humano, en lo espiritual, para darnos cuenta que el Señor es el pan, pero el pan que da la vida? Con esta primera afirmación se abre el horizonte de las otras que vamos a considerar. Porque luego viene en el Evangelio de Juan, siempre estamos en el Evangelio de Juan en estas autoafirmaciones, en el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 12 y luego también en el capítulo 9, versículo 2, Jesús viene y se presenta como la luz del mundo. Y encontramos nosotros que el elemento de la luz está desde el principio en la Sagrada Escritura. Acuérdese cómo empieza el libro del Génesis. En el principio todo era caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. Caigan en cuenta que en la creación primero se hizo la luz y por allá el día cuarto Dios creó el sol, la luna, las estrellas. O sea, separando fundamentalmente lo uno de lo otro, mostrándonos la luz que de Dios viene desde el principio. Luego, al inicio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos está hablando cómo la luz, que es Cristo, vino al mundo, pero muchos prefirieron las tinieblas a la luz. Y encontramos en varios episodios de la Escritura, pero particularmente en este capítulo 8 de Juan, la figura del ciego de nacimiento, que le hacen una pregunta a Jesús. Bueno, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Y ahí Jesús advierte, ni él ni sus padres. Y luego muestra
del que quiera seguirlo a él. Por eso al inicio en este versículo 8, capítulo 12 dice, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque luego, en el capítulo 9, versículo 5, va a decir, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Vuelve y lo advierte en el capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, vine al mundo para que quien creyera en mí no camine en las tinieblas. Porque la figura es o la tiniebla o la luz. Incluso la muerte misma representa la tiniebla, la oscuridad. En cambio, la resurrección representa la luz, representa el día. Por eso va a decir San Pablo, ustedes no son hijos de la noche, ustedes son hijos del día, ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes son hijos de la luz. Cuando Jesús entonces se presenta como la luz, está haciendo eco a lo que ya los profetas habían anunciado, que el Mesías iba a iluminar no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Ustedes pueden leer eso en el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 6, que luego lo va a retomar el Evangelio de Lucas cuando está el episodio en que San José y la Santísima Virgen llegan a presentar al niño Jesús en el templo. El anciano Simeón dice, mis ojos han visto tu salvación que has preparado frente a todos los pueblos, luz para revelación a los paganos y gloria de tu pueblo Israel. Es un eco de esa palabra profética que nosotros encontramos de modo particular en Juan. Encontrar a Jesús entonces como la luz es estar seguros de que nosotros no caminamos en la tiniebla y por tanto un compromiso de vida cristiana, porque estamos llamados a vivir en medio de la oscuridad, pero siendo luz. El Señor mismo lo advierte, ustedes tienen que ser sal y tienen que ser luz. Cuando las cosas se quieren hacer mal hechas, ¿qué es lo que se busca? Que se hagan en la tiniebla, que se hagan en medio de la sombra, que nadie nos descubra. A nosotros mismos la luz nos da seguridad. Si usted tiene que caminar por una calle solo y es una calle sola, a usted le da más tranquilidad si es un día a las 12 del día y está brillando el sol. En cambio, si tiene que pasar por esa misma calle que también está sola y tiene que pasar en la noche, una noche sin luna y quizás sin alumbrado público, usted siempre le da un poquito más de susto, como que aquí falta algo. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 46, el Señor dice, yo, luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca o no permanezca en las tinieblas. De ahí que nosotros, cuando vamos descubriendo a Jesús, estamos llamados a ser precisamente luz del mundo. Incluso el mismo Juan nos trae un dato bien significativo. Si ustedes lo recuerdan, en la última cena, en el capítulo 13 de Juan está esto, cuando sale Judas de la última cena para entregar al Señor, Juan advierte, era de noche. Como quien dice, ese momento ya era oscuro para Judas. Judas ya había perdido la luz y por tanto era de noche para él. Eso está en Juan 13:30. Y luego, cuando ya están en el momento final, en la oración en el huerto, el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 dice, esta es vuestra hora y el poder de la oscuridad, cuando ya va a ser capturado, como quien dice, este es el momento de la oscuridad. Entonces, encontrar en Jesús la luz es darnos cuenta cómo a pesar de las vicisitudes y dificultades que se puedan ir presentando, nosotros estamos llamados a llenarnos de consolación y esperanza precisamente porque el Señor es la luz. Segunda afirmación. La tercera afirmación la encontramos en Juan, en el capítulo 10, cuando está haciendo un símil del buen pastor. Pero primero encontramos esta, yo soy la puerta de las ovejas, y luego vamos a encontrar, yo soy el buen pastor. Y aquí, ¿por qué la figura de la puerta? Porque la puerta simboliza un paso, la puerta simboliza un cambio. Piense, por ejemplo, cuando usted está en algún lugar
y está la puerta cerrada, una vez que la abren, lo invitan a entrar o usted entra, cambió de espacio. Incluso cuando estamos quizás en una finca que está solamente rodeada por un cerco y encontramos un portón, o así sea de alambres, cuando usted pasa, como que siente que cambió de ambiente. Bueno, pero esta finca sigue siendo la que estamos o esto es de otro. O el que tiene que cruzar una frontera, pues eso en el avión no se nota, pero cuando va uno por carretera sí se nota. Crucé una frontera, como que cambié de país. ¿Y de dónde está la diferencia entre aquella montaña y esta? Ah, no, es que ya cruzó esa puerta. Lo mismo pasa, la puerta siempre es una invitación a entrar. Dese cuenta que usted instintivamente, cuando quizás está esperando un ascensor en un piso de un edificio y abren la puerta, usted como que mira a ver qué ve allá. Cuando está caminando por un pueblo y encuentra una puerta abierta, usted mira a ver como qué hay adentro. Hay como un sentido instintivo de curiosidad a ver qué es lo que hay al otro lado. Y cuando usted llega a su casa y cierra su puerta después de un día fatigoso, ya usted se siente como que descansó, ya llegué a mi casa porque cerré una puerta. Pues la puerta, cuando Jesús la presenta, es ante todo una oportunidad. Cuando Jesús nos dice, yo soy la puerta de las ovejas, tengamos en cuenta que en todo el Evangelio las ovejas somos nosotros, ¿verdad? Los seguidores del Señor. Entonces, cuando dice, yo soy la puerta, está diciendo que usted y yo estamos invitados a entrar a una vida nueva. Estamos invitados a entrar a un momento nuevo, invitados a entrar en una realidad nueva. No porque seamos perfectos. La puerta no la cruza el perfecto, la puerta la cruza la oveja. Y por eso advierte el Señor, el que es ladrón y bandido no entra por la puerta, entra por cualquier ventana o se salta las tapias. Nosotros no estamos llamados a entrar por cualquier parte, estamos llamados a entrar en ese camino por el camino del Señor. Una vez que yo entro, cruzo la puerta, quiere decir que yo ya estoy dispuesto en mi corazón para poder permitir que el Señor haga su obra en mí. Por eso es una invitación lo que el Señor nos está diciendo. La puerta que conduce a la vida, la puerta que conduce a la salvación. Él mismo lo advierte. Es que estrecho es el camino que nos lleva a la salvación, pero amplio es el camino que nos lleva a la perdición. Pues ese camino estrecho de la salvación no podrá ser transitado si nosotros no cruzamos esa puerta. La puerta entonces es una invitación a dejarnos pasar, a entrar, incluso a salir. Permite una libre circulación, pero va a expresar sobre todo la acogida, la posibilidad que se nos ofrece. La posibilidad de nosotros elegir si seguimos al Señor o no lo seguimos. Por eso con Jesús se abre la puerta definitiva al cielo. Esa es la puerta que se abre, la puerta que nos da acceso libremente a los bienes divinos. Nos permite acceder al Padre. Ese camino no lo tenemos si no cruzamos la puerta que es Cristo mismo. Y por eso nos pide que estemos atentos, que estemos vigilantes, porque si no podemos encontrar la puerta cerrada. Acuérdense, hace 2 domingos tal vez nos traía el Evangelio la parábola de las vírgenes que están esperando que venga el novio. Dice, eran 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, las otras 5 eran necias. Cuando por fin llegó el novio, las necias se dieron cuenta que no tenían el aceite preparado, tuvieron que salir a comprarlo. Cuando volvieron, ya la puerta estaba cerrada, ya la boda había comenzado. Como quien dice, la puerta no deja de ser un signo, tan bonito es ese signo que recordarán ustedes en los jubileos, se ha usado precisamente el signo de la puerta, que llamamos la puerta santa que debemos nosotros cruzar como un signo de conversión, como un signo de bendición, como un signo de agradecimiento y al mismo tiempo como un signo de cambio de vida. Estoy cruzando la puerta que es Cristo mismo. La siguiente autoafirmación de Jesús es esta de yo soy el buen pastor. Y está tomado de Juan en el capítulo 10, versículo 11 al 15. Pero cuando habla del buen pastor también advierte, yo conozco las ovejas y las ovejas me conocen a mí. Ellas escuchan mi voz y me siguen. Esa figura del buen pastor, pues lastimosamente para nosotros puede que no digan mayor cosa, porque pues nosotros en nuestra zona tropical pues no tenemos ovejas. Entonces nos es muy difícil comprender la empatía que surge
entre la oveja y el pastor. Nosotros tenemos vacas y caballos, pero las vacas no responden de la misma manera al arriero que como si responden las ovejas al pastor. Es muy bonito porque el pastor hace cualquier sonido con la boca, o canta, o silba, o las llama, o hace algún tipo de expresión gutural, y las ovejas, ya que identifican al pastor, porque las ovejas son muy ariscas, lo van siguiendo, incluso grandes rebaños de ovejas. Eso es maravilloso ver cuando un pastor llama a 200 ovejas y todas se van congregando en torno al pastor, y el pastor va cantando adelante o va tarareando alguna cosa y las ovejas le siguen, no necesitan más. Pues esa es la figura que Jesús utiliza, que es una figura obviamente muy conocida por el pueblo de Israel, que está con el Señor. Y esa figura es tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 34, que casualmente tuvimos la fortuna de leerlo este domingo en la misa. Eh, Tiene varios, no voy a leer todo el capítulo, pero en el capítulo 34, por ejemplo, en el número 11 dice: esto dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré. Como un pastor se preocupa de sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas y las reuniré de todos los lugares por donde se habían dispersado en día de oscuros nubarrones. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en las montañas de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastos y pastarán en las montañas altas de Israel. Allí descansarán como en un corral seguro y se alimentarán de buenos pastos en las montañas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a su corral, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, traeré a la descarriada, vendaré a la herida, robusteceré a la flaca, pero a la gorda y robusta la eliminaré, las apacentaré como se debe. Y luego dice: yo suscitaré un pastor que las apaciente. En fin, vemos la figura que presenta Ezequiel del pastor que está curando, que está cuidando, que está protegiendo, que está alimentando, que está curando a la enferma, que está poniéndose sobre sus hombros la desvalida. Es una figura muy bonita, que obviamente cuando Jesús está hablando al pueblo que lo está escuchando en ese momento, ellos están entendiendo perfectamente la figura del pastor. ¿Cómo es de significativa esa figura en el pueblo de Israel? Que la vamos a ver nosotros representando a los pobres en el pesebre. Acuérdense que en el pesebre van a llegar los magos de Oriente, signo de los poderosos y los ricos, que también llegan al pesebre y son guiados al pesebre porque una estrella los guía. En cambio, está la figura de los pastores que llegan al pesebre porque un ángel mismo se les revela y les señala a dónde tienen que ir. Como cada uno, de acuerdo a su condición, también es llamado. Los pastores también estaban viendo las estrellas, pero ellos no sabían de eso, por tanto las estrellas no les decían nada. Pero los pastores son llamados por los ángeles a asistir a ese lugar. Otra figura muy bonita del pastor la encontramos nosotros en el Salmo 23, que yo estoy seguro que se lo saben de memoria. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Fíjese, cada afirmación de ese Salmo 23 es una afirmación sobre lo que el Señor está haciendo por mí. Incluso en esos momentos aciagos y oscuros de la vida, podemos repetir esa frasecita también que tiene el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Es una figura muy especial y Jesús le da un valor muy particular. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, 18, dice: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no dejará las 99 en los montes para ir a buscar a la que se le perdió, a la descarriada? Y cuando la encuentra, no hace una gran fiesta diciendo a sus amigos: vengan porque encontró la oveja que estaba perdida. Cualquiera podría decir: pero ¿cómo va a dejar 99 botadas para ir a buscar una? Eso quiere decir que es que para el Señor nosotros no somos datos estadísticos. Para el Señor nosotros somos sus hijos y cada uno vale de modo particular. Luego, cuando viene y nos dice en el Evangelio de Juan, Él como buen pastor, primero conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Es decir, conoce y se deja conocer. Por eso advierte: nadie va al Padre sino por el Hijo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo mismo, la oveja conoce a Jesús
y Jesús se deja conocer, cuando yo quiero conocer al Señor. Ellas escuchan mi voz y me siguen, lo que quiere decir que el Señor nos está llamando y nos está invitando permanentemente a ese seguimiento al que nosotros debemos estar con la mejor de las disposiciones. Entonces la figura del pastor que está buscando, que está llamando, que está sanando, que está protegiendo, que está liberando, que está tratando con nosotros por cualquier manera para que no nos perdamos, porque llega y dice, pues de la misma manera, después de que termina de decir cuando se pierde una oveja y deja la 99 va y la busca, y dice, pues mayor alegría habrá en el cielo cuando un pecador se arrepienta. ¿Por qué? Porque va a encontrar el camino de la vida. Luego, otra de las afirmaciones de Jesús que encontramos nosotros en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, 25, es esta afirmación. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Fíjese usted, hay una realidad y es la realidad de la muerte. Y la realidad de la muerte nosotros la podemos ver en dos dimensiones. Primero, la muerte de este cuerpo, nos morimos. Es como la manera más común de nosotros comprender la muerte. Pero también están aquellas situaciones de muerte que experimentamos cada día. Cuando odiamos, por ejemplo, estamos experimentando muerte. Cuando cometemos cualquier pecado, estamos experimentando una situación de muerte. Y por eso, cuando Jesús se presenta como resurrección y vida, no está solamente haciendo alusión a esa muerte de nuestro cuerpo que terminará en la vida gloriosa, sino también a esas experiencias de muerte que nos van secando por dentro. Y por consiguiente, tenemos nosotros que experimentar esa resurrección permanente en la vida. Cada que yo celebro el sacramento de la confesión, no como sacerdote, sino como penitente, cuando me confieso, cada uno de nosotros cuando se está confesando, ¿qué está experimentando? Está experimentando un momento de resurrección frente a un episodio de la muerte. Este capítulo 11 está dentro del contexto de la muerte de un amigo de nuestro Señor, de la muerte de Lázaro. Acuérdense ustedes que las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, pues eran muy amigas de Jesús también. Aquellas son las que tienen aquel episodio cuando Jesús llegó a Betania y Marta estaba tratando de organizar las cositas para alimentar a nuestro Señor. En cambio, María estaba sentada a los pies atendiendo. ¿Lo recuerdan todos ese pasaje? Cuando el Señor le dice, Marta, Marta, te preocupas y afanas por tantas cosas, sabiendo que una sola es importante, María ha escogido la mejor parte. Pues había una relación de amistad con ellas y con Lázaro. Cuando Lázaro enferma, ellas le mandan decir a Jesús que Lázaro está enfermo de muerte. Sin embargo, nuestro Señor se queda donde estaba unos 4 días. Después le dice a los apóstoles, bueno, ahora sí conviene que vamos donde Lázaro. Cuando llega, lo encuentra ya fallecido. Incluso Marta le hace el reclamo. Se ve que era amiga de Jesús, porque a uno quien le hace un buen reclamo o le jala las orejas, el que lo quiere a uno, el que es amigo de uno. Y por eso Marta viene y le dice, Señor, pero yo no lo mandé a llamar, pues usted por qué no vino, inmediatamente yo lo llamé, usted hubiera podido evitar la muerte de Lázaro. Pero ahí viene la afirmación de Jesús, es que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la experiencia del que ha podido alimentarse del pan de vida. Es la experiencia del que ha podido encontrar la luz del mundo. Es la experiencia del que ha cruzado la puerta y ha escuchado la voz del buen pastor. Va encontrando el camino de la vida. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice es que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos? ¿Cuántas veces la Escritura nos está invitando a la esperanza y a la esperanza que no defrauda? En las dos dimensiones. En este momento que yo estoy experimentando, un momento de angustia, de agobio, de muerte, y en ese otro momento cuando quizás experimento también la muerte de mi cuerpo. Que ahí, por ejemplo, en la muerte de mi cuerpo viene un elemento muy bonito que es el sentido de la oración por los muertos, que lo encontramos nosotros en la segunda Macabeos, cómo es la importancia de orar por nuestros muertos y cómo también nosotros estamos llamados a creer en la resurrección.
de nuestro propio cuerpo. El mismo San Pablo reclama, y es un reclamo que no deja de tener validez, porque yo he encontrado muchas personas que se dicen católicas, apostólicas y romanas, y me dicen, no, es que yo no creo en la vida eterna, como quien dice, esto se tiene que acabar aquí. Y por eso cuando experimentamos una situación de pandemia como la que estamos viviendo, la gente está muerta de miedo porque se va a morir. Y el problema no es la muerte, el problema es la moridera, es decir, ¿de qué me voy a morir? Quizás eso puede que me atemorice, pero que me muera es un momento de gozo, es un momento de plenitud. Y el mismo San Pablo reclama diciendo, pero ¿cómo andan diciendo algunos que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan es porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra predicación. Seríamos incluso objetos de burla. Eso está en la 1 Corintios 15, cuando lo quieran leer. Incluso el mismo San Pedro nos está hablando cómo la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. De ahí que permanentemente estoy llamado a ser hijo de la resurrección. Y lo que yo tantas veces he repetido, que a veces uno ya se va volviendo como cansón de tanto repetir, es que el Señor nos da siempre, siempre la oportunidad de volver a comenzar, la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer, porque es que Él es la resurrección, es el que nos ayuda a vencer precisamente nuestras situaciones de miedo, nuestras situaciones de muerte. La sexta autoafirmación de Jesús es muy bonita, pues todas son muy bonitas, cada una tiene su sentido, pero esta es triple y está en Juan, en el capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, al inicio, por allá de la escritura, el Señor dice, pongo delante de ti vida y muerte. Y el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, versículo 19, nos dice, el camino de los malos es como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día. Ellos están perdiéndose la luz y por consiguiente no van descubriendo que están caminando a la tiniebla, sino que por su maldad están caminando a la tiniebla y no a la luz verdadera. Ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 22, versículo 16, dice, dame, hijo, tu corazón y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Cristo mismo es el camino. En este capítulo, uno de los apóstoles le dice, bueno, Señor, usted nos ha hablado tanto del Padre, ¿y cuándo nos va a mostrar al Padre? Y otro le dice, usted nos ha hablado tanto del cielo, ¿y cuándo nos va a mostrar el camino para llegar allá? Y ahí es donde dice, por Dios, tanto tiempo conmigo y no me conoce. Y afirma es que yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino porque no hay otro camino para llegar al Padre sino Jesús mismo. Y cuando yo cruzo la puerta, que es Jesús mismo, yo me voy dando cuenta que he de caminar con Jesús, siguiendo los pasos de Jesús, unido siempre a Jesús. De ahí que camino con Cristo, en Cristo y por Cristo. Y ese camino es un camino en la verdad, porque Cristo mismo es la verdad. A lo largo de toda la escritura, esa figura nos aparece. Cuando ya Poncio Pilato se encuentra con nuestro Señor en el pretorio y le pregunta, ¿y qué es la verdad? Nuestro Señor no contesta nada. ¿Por qué? Porque ya lo contestó con toda su vida. Él nos mostró que Él era la verdad, al punto que advierte es que lo único que nos da libertad es la verdad. La verdad los hará libres. Por tanto, solamente se vive y se vive en plenitud cuando caminamos en Cristo y caminamos en la verdad. Es un caminar que no nos cansa, es un caminar en el que somos fortalecidos por el Señor. Uno de los caminos más significativos, en la escritura aparecen varios caminos, acuérdense por ejemplo el camino que hacen María y José hacia Belén, luego el camino que hace María hacia donde su prima Isabel, los caminos que hace Jesús predicando de un lugar para otro, pero sobre todo ese camino del Calvario, que es un camino no al encuentro con la muerte, sino precisamente al encuentro con la resurrección. Y en ese camino aparece una figura que aparece muy desapercibida, y es la figura de aquel hombre de Cirene, que no sabemos cómo se llama, nosotros simplemente lo llamamos el Cireneo, porque ese hombre de Cirene nos refleja aquello que Jesús hace con nosotros, carga la cruz con nosotros, nos ayuda en ese caminar que es Él mismo. Y finalmente viene la última autoafirmación de Jesús, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera.
Eso está en el capítulo 15, versículos del 1 al 5. Hay que tener en cuenta lo que significaba la viña. La viña es la viña es donde se produce la uva y de la uva sale el vino. Y el vino es el símbolo de la alegría. Muy significativo para el pueblo de Israel. Los profetas la mencionan varias veces. Particularmente el capítulo 5 del profeta Isaías nos habla del tema de la viña, cómo el Señor la limpió el terreno, cómo preparó la torre, cómo cercó el terreno, cómo puso un lagar, cómo sembró la cepa, es decir, esa viña que era el pueblo de Israel. Incluso el mismo Jesús utiliza esa misma figura diciendo que al final el dueño de la viña mandó a unos trabajadores y a recobrar lo propio y no le hicieron caso, luego mandó a su propio hijo y se lo mataron. O sea, la viña viene simbolizando ese sentido grande del pueblo de Israel, porque pues en medio del desierto ver esas matas de uva como cuelgan de bonito, porque eso es un parral, es decir, es así tendido en el techo para que cuelgue. Es una cosa muy bonita y es un signo en medio del desierto como de la vida. Y aquí cuando Jesús se presenta no dice solamente yo soy la vid, sino que fíjense ustedes que agrega el adjetivo que la califica. Yo soy la vid verdadera. Como quien dice, no soy solamente la felicidad, soy la verdadera felicidad. Cuando Jesús se presenta como la verdadera felicidad, nos está mostrando la necesidad de encontrar la verdadera felicidad. Y Juan utiliza, cuando está hablando en el capítulo 15, una palabrita repetitivamente, permanecer, permanecer, porque cuando una ramita no está pegada del árbol no puede dar fruto, entonces permanezcan, lo repite varias veces, permanecer en él es el signo de estar permanentemente buscando el sentido de la verdadera felicidad. ¿Y cómo logramos nosotros llegar a esa verdadera felicidad? Pues haga el recorrido de estas 7 autoafirmaciones de Jesús. Cuando me estoy alimentando del pan de la vida, estoy alimentándome de la palabra, estoy alimentándome de la Eucaristía, me estoy alimentando del Señor y me va dando la fortaleza. Cuando prefiero la luz y no la tiniebla, es decir, cuando estoy buscando que esta tiniebla o de oscuridad que puedo caminar en el mundo, pues sea iluminada por Cristo mismo. Tanto que fíjense que a los santos en la iconografía les ponen un resplandor, les ponen una aureola. ¿Para qué? Para significar que ellos resplandecen gracias a que se han dejado iluminar por Cristo, que es el sol mismo, que nace de lo alto. Luego tengo que hacer un camino de conversión y esa es la figura de la puerta. La puerta es una invitación permanente a cambiar de espacio, a cambiar de vida, a comenzar una vida nueva. Luego viene la figura del buen pastor, es que me conoce y le conozco, me llama y escucho su voz y le hago caso porque lo sigo. Luego me doy cuenta que tengo muchas cosas de muerte, que tengo que poner en las manos del Señor, odios, rencores, resentimientos, vanidades, para poder encontrar la verdadera vida. Luego me doy cuenta que es que Él es el camino y cuando camino en Él, estoy llamado a caminar en la verdad y caminando en la verdad, yo voy encontrando propiamente la verdadera libertad, porque recuérdense ustedes que solo la verdad nos hará libres. Esta es una de las maneras en que nosotros nos podemos aproximar entonces a conocer a Jesús. También habrá otra manera, por ejemplo, podemos conocer a Jesús por las parábolas, algún día podemos estudiar las parábolas de Jesús, podemos conocer a Jesús por los discursos, podemos conocer a Jesús por lo que la gente que lo rodeaba opinaba sobre Jesús, cuando dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Maestro, tú eres con afirmaciones. Me parece que el Evangelio de Juan logra condensar en estas 7 autoafirmaciones de Jesús, como les digo, yo soy de Jesús, pues una buena oportunidad para eso. Ojalá que estas autoafirmaciones de Jesús nos ayuden a conocerlo, porque el verdadero cristiano es el que ha fijado sus ojos en el Señor y está llamado precisamente a seguirlo permanentemente.